Bien, queridos siervos, parte 3 de esta serie acerca de la coexistencia contemporánea, simultánea de los dos pactos, de los Israeles de los dos pactos. Duró breve tiempo mientras estaba Yahshua aquí en la tierra, porque antes de que Yahshua viniera como mediador del nuevo pacto que es, solamente existía el Israel del antiguo pacto. De ese Israel del antiguo pacto, que eran 12 tribus originales, 10 ya habían desaparecido para el primer siglo. Y quedaban solo las tribus del sur, Judá, en el antiguo pacto. Y esas con el hacha puesta al tronco, a punto de quebrantar, a punto de salirse del pacto también. Todo estaba planificado, ¿saben? No podían hacer nada los judíos por sí mismos para salvarse de eso, de quebrantar el antiguo pacto, porque Yahweh ya tenía profetizado que habría de ser sustituido ese pacto por un mejor pacto, por un nuevo pacto, queridos codritos. Desde Jeremías 31 y otros pasajes. Y entonces, queridos codritos, llega Yahshua a su tiempo, en su tiempo señalado, cuando tenía que aparecer. En el 5.º milenio empezó su ministerio. Bien a principios del 5.º milenio, ¿saben? Empezando. Ese es el primero de los 3 días postreros, que tiene una semana. El día mitad de una semana es el 4.º día. Antes de eso tiene 3 días iniciales o primerizos, que son el primero, el segundo y el tercero. Ahí ocurrieron desastres. Luego tiene el día intermedio y luego 3 días después. Suman 7. El 5.º, el 6.º y el 7.º día. Yahshua vino en el 5.º día a trabajar por 3 días para terminarlo todo. Entonces, cuando él apareció al principio del 5.º milenio, o el primer día de su ministerio milenario, primer día milenario de su ministerio, todavía está trabajando, aunque está en el cielo, en el trono de Yahweh, ahora mismo, él está trabajando mediante el vehículo oficial, mediante el cual él trabaja, que se llama su Kehilá, el Israel del nuevo pacto, que somos nosotros. Él vino, queridos codritos, cuando el antiguo pacto era lo único que había, y vivió los primeros años con los judíos según el antiguo pacto, pero nutriéndose desde el cielo por el Padre para empezar su ministerio y fundar la Kehilá, la asamblea, el cuerpo donde él iba a meter los del nuevo pacto según lo fuera llamando, porque ya estaban previamente escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo sucedió, queridos codritos? El árbol fue cortado del tronco, así con el hacha. En el año 30, y son aproximados, no digan exactamente, murió en el año 30, eso es un más o menos, ¿saben? Es una aproximación, no es una fecha exacta necesariamente. Es una buena aproximación, un buen estimado. Murió en el año 30. Y ahí, como murió por orden de los líderes judíos, y todos los demás judíos no lo aceptaban, lo habían rechazado de plano algunos, otros estaban indecisos, ni fu ni fa, dicen los judíos que no es, estos discípulos de él dicen que es, y yo no sé, así estaban ellos. Tampoco no los aceptaron ni los rechazaron, pero lo tenían que aceptar o rechazar. Eventualmente, y tenían 40 años a partir del año 30 para aceptarlo. O se iba a acabar el tiempo de ellos de aceptarlo, de los judíos. Fueron desechados por haber quebrantado el pacto antiguo los judíos en el año 30, cuando mataron a Yahshua. Ahí la Shekinah salió del templo, la cortina se rasgó, ¿se acuerdan? Y fue como que bye bye, dijo Yahweh. Entonces el templo siguió estando allí. Los sacerdotes siguieron ministrando. Aunque Yahshua había resucitado
y Yahshua era ministro de un templo superior, el celestial, y sumo sacerdote eterno, acá en la tierra. Nosotros los monigotes, por decir así, los monigotes judíos, seguimos viendo, los que no aceptaron a Yahshua y no entendían, seguimos viendo el antiguo templo de piedra y los sacerdotes. Hay que llevar las ovejitas, los diezmos, las ofrendas, para que los sacerdotes las ofrezcan. Hay que llevar los diezmos, hay que llevar esto, hay que llevar lo otro. Mientras Yahshua estaba vivo, no lo habían mandado a matar. El antiguo pacto estaba vigente. Los oficios en el templo de piedra estaban vigentes. El mismo Yahshua, cuando sanaba a alguien, lleva una ofrenda de gratitud a los sacerdotes en el templo. ¿Se acuerdan que lo decía? A los judíos les decía, diezman perfectamente. Esos diezmos que los judíos ofrecían se los llevaban los sacerdotes del templo de piedra. El templo bajo el antiguo pacto. Pero cuando mataron a Yahshua, repito, la cosa cambió. Fueron desechados, ya Yahweh no estaba en ese templo. Lo que quedaba del Shekinah de él desapareció. Y ellos se dieron cuenta, y hubo un temblor y hubo oscuridad en la tierra, y hubo muchas señales. Y el cuerpo de Yahshua desapareció después de los 3 días de haber sido puesto en el sepulcro, tal como él anunció, que según estuvo Jonás en la barriga del pez, él estaría en el Sheol esa misma cantidad de días. Y a los judíos sí se les hacía raro. A los apóstoles no, los apóstoles lo sabían y lo estaban esperando que sucediera todo porque él se los había dicho. Pero los incrédulos se les hacía raro, pero no aceptaban. Y seguían ofreciendo sus sacrificios y seguían adorando en el mismo templo antiguo del antiguo pacto. Y eso duró desde el año 30 que mataron a Yahshua, sin Shekinah de Yahweh ahí, en ese templo. Ellos seguían ofreciendo los sacrificios como si nada, como tal día, como cualquier día. Por 40 años, que 40 es el periodo de gracia. Es un periodo de misericordia. Se utiliza mucho la cifra 40. Del año 30 que mataron a Yahshua hasta el año 70, fueron 40 años que tuvieron los judíos para olvidarse de ese templo de piedra, darse cuenta que habían invalidado el pacto antiguo y pasar al nuevo pacto con Yahshua, a quien habían matado y despreciado, y empezar a ofrecer sacrificios en el templo nuevo. En ellos como templo primero individual y en el gran templo celestial que Yahshua tiene allá arriba, que va a bajar a la tierra cuando Él venga, donde nos ha preparado moradas a todos los que somos del nuevo pacto y de su fe. 40 años tuvieron. Yahshua lo había dicho, se los había advertido. Ven todo esto aquí, estando en la explanada del templo. Ven todo este templo y todos estos edificios. Les digo que no quedará piedra sobre piedra de todo esto. Solo digo antes de morir. Se vino a cumplir 40 años, exactamente 40 años, a partir del día que murió. Ahí fue que los romanos, bajo el general Tito, invadieron Jerusalén, le pegaron fuego y quemaron el templo, aunque no lo querían quemar, aunque Tito dio órdenes específicas. No quemen el templo, lo que queremos es tomar la ciudad. Ese templo está lleno de cosas valiosas, ese templo es una maravilla, ese templo hay que preservarlo, pero el sitio duró tanto tiempo, la impaciencia de sus soldados fue tanta, que cuando entraron por fin a la ciudad y subieron al templo, estaban tan rabiosos y tan fúricos que le pegaron fuego. En ira, así, despreciando las órdenes del general Tito. De eso tenemos un mensaje escrito, si no los interesan nos lo pueden pedir. La cuestión que se cumplió la profecía que Yahshua dio. Se quedaron sin templo. Yahweh les dejó el templo por 40 años para que lo pensaran, para que se convirtieran. Les dio todo su tiempo, 40 años, para que ellos hicieran la transición, los judíos, del antiguo pacto al nuevo y del antiguo templo al nuevo templo.
Y los que la hicieron, aleluya, bravo, qué bueno. Y los que no la hicieron, se vieron como gallinas con los pescuezos cortados de un día para otro porque no supieron qué hacer. Yahweh les quitó el templo, les quitó la ciudad, los botó, los arrojó de su tierra a los gentiles otra vez, igual que las 10 tribus del norte. Igual que las 10 tribus del norte. Los había arrojado 720 y pico de años antes, ahora también los 2 de Judá, en el año 70. Por los romanos, no por los asirios, por los romanos. Lo que quiere decir que durante esos 40 años, según los creyentes en Yahshua, los del nuevo pacto, no se atrevían a llevar nada al templo de piedra, no se ofrecían nada en ese altar porque sabía que ni Yahweh estaba allí y que ese templo ya no estaba vigente. No se atrevían en ese sentido, que eso era vano. Ahora bien, delante de los judíos, como los judíos inconvertidos estaban todavía bajo el antiguo pacto y lo siguieron estando hasta el año 70, los apóstoles tenían que aparentar y estaban como que en un periodo de transición. Durante esos 40 años, queridos siervos, estaban en operación simultáneamente el antiguo pacto, y el antiguo pacto dejó de estar en función hasta el año 70. Pero esos 40 años eran de coexistencia de ambos pactos. Simultáneamente ambos pactos existían, excepto que para el año 70 el nuevo pacto, que empezó en el año 30, fue el único que continuó con vigencia. El otro, pues lo podían seguir adorando y lo podían seguir siguiendo, el antiguo pacto, lo podían seguir creyendo, lo podían seguir adulando si querían. Pero para allá, bueno, ya se acabó. Se acabó, tienen que entrar en este. No quieren, pues les ha dado 2000 años más a los judíos para entrar en el pacto, en el nuevo. Desde ese momento, desde el primer siglo hasta que venga Yahshua, y cuando termine la tribulación, todavía tienen los judíos para entrar ahí. Porque son los que se han resistido tanto. Mientras tanto, la predicación fue redirigida mayormente a los gentiles, porque hasta los mismos judíos fueron arrojados a Gentilandia, donde habían sido arrojadas las 10 tribus del norte 700 años antes. Repetimos, en el año 70 los judíos fueron arrojados a Gentilandia, a todas las naciones de por ahí circunvecinas, y de ahí se expandieron por otros sitios y llegaron hasta América. El antiguo y el nuevo pacto, queridos siervos, estuvieron vigentes simultáneamente durante esos 40 años. Los apóstoles, por no ser enjuiciados bajo las leyes del antiguo pacto, que eran letra de ley y había pecados de muerte instantánea si los quebrantaban, cumplían con esos decretos. ¿Por qué? Pues porque no tenía nada malo cumplir con eso. Mientras ellos estuvieran cumpliendo con los requisitos mayores del nuevo pacto, estaban bien. Lo que no podían dejar de hacer era cumplir con los requisitos mayores del nuevo pacto, por irse a regresar a cumplir con los requisitos de la letra de la ley del antiguo pacto. Eso no lo podían hacer. Pero todos los del nuevo pacto que fuesen judíos y tuviesen hijos, tenían que llevarlos a circuncidar a los levitas del antiguo pacto hasta el año 70, por lo menos, para no ser enjuiciados por ellos. ¿Por qué? Porque las leyes del antiguo pacto estaban todavía vigentes y lo tuvieron por 40 años hasta el año 70. Después no, porque ya ni templo había, que no quedó piedra sobre piedra, ni sacerdocio. Todos salieron corriendo como gallinas de pluma. Desde el año 30, queridos siervos, la presencia de Yahweh abandonó el templo en Jerusalén, pero los judíos en el antiguo pacto no entendían nada nuevo como lo debían entender. Se rasgó la cortina. Y si algo les diría por dentro, tal vez fue que se fue el espíritu. Salió así una luz que vimos que salió para arriba cuando Yahshua exclamó y exhaló su espíritu de vida. Nadie se atreve a decir es la Shekinah de Yahweh, pero todo el mundo lo sabía. Sin embargo, ¿qué iban a hacer? Eran necios, eran de dura cerviz.
No se habían querido convertir al nuevo pacto, no habían querido creer en Yahshua y lo acababan de matar. Estaban buenos, pero la actitud de ellos, pues el templo está todavía ahí y el sacerdocio, así que sigamos ofreciendo sacrificios en el templo como de costumbre. Pero los apóstoles, queridos codritos, los seguidores de Yahshua, no observaron Pascua esos otros 40 años después de la muerte de Yahshua, matando corderos y llevándolos allá al templo que los mataran y asándolos y todo como en el antiguo pacto. Ellos ya tenían su cordero que había sido ofrecido de una vez y por todas Yahshua. Pero los judíos que estaban en el antiguo pacto y que no aceptaban el sacrificio de Yahshua, pues adivinen, y decían todo lo contrario. Esos 40 años, en vez de haber estado aceptando a Yahshua como cordero sacrificial, que perdona los pecados perpetuamente, estaban llevando los corderitos todas las Pascuas, esos 40 años. Es más, todos los días, porque todos los días había sacrificio. Todos los días seguían sacrificando animalitos, ovejitas, corderitos, carneritos, vaquitas, cabritas, como si nada. Obviando por completo el sacrificio de Yahshua, que era muy superior al de esos animalitos, sacrificios animales. Así era, queridos codritos. Hubo una transición solapada del antiguo pacto al nuevo pacto. Desde el año 30 al año 70 AD de esta era, mientras los creyentes judíos en el Mashiach aceptaban su sacrificio, perdón y su unción y se convertían a él, los demás aún incrédulos judíos continuaban sacrificando ofrendas animales en el templo de piedra ese que estaba en Jerusalén, el templo de Herodes que tenían ellos allí, como de costumbre, como si nada. Y los gentiles pues continuaban sacrificando sus animales a sus baales en sus templos en Gentilandia, en sus propios templos. Y así habrían de seguir haciendo los judíos y los gentiles hasta que se enteraran de que había un templo nuevo, un mediador nuevo, un sacrificio que puso fin a todos los sacrificios, un nuevo pacto, un templo celestial al cual podían acudir y con el que podían contar, en el cual tendrían ellos pertenencia y adherencia si lo aceptaban, hasta que se enteraran de eso, o les fuera quitado el velo que tenían por no aceptar a Yahshua, porque todo el que no acepta a Yahshua tiene un velo puesto que solamente en Yahshua le es quitado. Y en su lectura del antiguo pacto, de los libros del Tanakh, no pueden ver a Yahshua, no pueden ver una conexión entre eso y lo que ocurrió cuando Yahshua vino, que inauguró el nuevo pacto. Por más que lean Jeremías, no pueden ver que Yahshua es el mediador de ese nuevo pacto que Yahweh dijo que haría con... Por más que lean Génesis, la promesa hecha a Abraham, no pueden ver ahí que descendencia es singular y no plural. Era el propio Pablo, antes de ser llamado por Yahshua, y no lo podía ver, queridos codritos. Tuvo que tener el Espíritu, tuvo que ser llamado por Yahshua, tuvo que hacer esa transición, tuvo que haber sido escogido por Yahshua y llamado para que se le cayeran las escamas, y cuando volviera a leer toda la Torá y todo el Tanakh, lo leyera sin el velo puesto, porque el velo ya le había sido quitado a Pablo, igual que a todos los demás apóstoles que eran judíos, que pudieron haber tenido el velo si no hubieran creído en Yahshua, y lo tendrían todavía. Y recuerden que Yahshua dijo en Hebreos 8:13, dice la Escritura, cuando Él dijo un nuevo pacto, es que hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer, a esfumarse. Solapadamente. Poquito a poco, ven, querido Cristo, hizo el nuevo y el viejo viene caminando y viene hasta que se esfuma. En el año 70 se acabó y siguió el nuevo pacto. Y los que se quedaron acá atrás, allá atrás están todavía, están viviendo los judíos hoy como hace 2000 años, en la misma necedad y ceguera, porque tienen un velo puesto, que no se dan cuenta de la realidad del nuevo pacto de Yahshua, del mediador, del
sumo sacerdote, del Hijo de Yahweh, del Mashiach que ya vino, que estaban esperando, ya vino. No se dan cuenta que les fue quitado el templo de piedra y el sacerdocio para que dejaran de ofrecer esos sacrificios que para Yahweh eran vanos. No se dan cuenta que eso no fue una casualidad, que eso estaba todo planificado. No se dan cuenta que están sin pacto, siendo que dicen que son el pueblo del pacto. Están sin pacto porque están metidos en el pacto que no es, en un pacto que para Yahweh está totalmente invalidado, queridos corderitos, porque no tiene el antiguo pacto. Vamos a seguir aquí. Lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. El antiguo pacto, es decir, el antiguo pacto se fue fumando en una obsolescencia planificada por Yahweh a medida que el nuevo pacto iba surgiendo y sustituyéndolo como el vehículo adecuado para purificar al nuevo Israel en Mashiach, a fin de capacitarlo a ese Israel en Mashiach para heredar y para reinar sobre todas las naciones, porque ellos son los que habrían de recibir esas promesas. En eso estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Que Israel, de alguna manera, y les estoy diciendo yo que la manera es, estando en el nuevo pacto, Israel habría de recibir esas promesas, pero tienen que entender que el receptor en sí de las promesas es Yahshua, y que Yahshua como hijo único heredero tiene toda la herencia de primogénito, y él es la que reparte y divide la herencia entre los 144,000 primogénitos del nuevo Israel del nuevo pacto y a los demás hijos de Yahweh, que son hijos pero no primogénitos, la gran muchedumbre que no se puede contar. Esa es la totalidad, un Israel enorme, espiritual, que van a ser en un solo día cuando venga Yahshua y se toque la séptima trompeta. Ellos van a tener toda la herencia, ellos, esos nada más, los del nuevo pacto, esos 144,000, y están todos en Mashiach, y esos de la gran muchedumbre que no se pueden contar, y están todos en Mashiach también. Segunda de Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Ya se está haciendo espiritual y tiene que ser terminado de ser espiritual para recibir la promesa. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Amados, el misterio de la quejilá de la eclesía de la iglesia es que Yahshua, desde que vino, ha ido metiendo en su cuerpo o asamblea esa eclesía que mucha gente no conoce y que hasta dice que es la que no es. Ha ido metiendo en ese cuerpo a los escogidos que él ha ido llamando mediante la predicación del evangelio, mediante sus siervos enviados que tienen su testimonio y que guardan los mandamientos del Padre tal cual él los mandó, los guardó. En el Mashiach hay sumo sacerdote, que significa mediador, y mediante su cuerpo, que es la asamblea de los creyentes, la eclesía, las cosas anteriores, incluyendo el antiguo pacto y a los seres humanos escogidos, van menguando y desapareciendo a medida que son hechas nuevas por el Espíritu del Amo. En la asamblea, que es la mujer, la virgen y la eclesía, todo se va preparando para su perfeccionamiento y obtención de la herencia como nuevo Israel. Esto jamás fue posible con el antiguo pacto y con el sacerdocio levítico. Vamos a leerlo en Hebreos 7:11. Ahora bien, si la perfección, si el perfeccionamiento de los miembros de Israel, si la perfección hubiese sido por medio del sacerdocio levítico, parte del antiguo pacto, pues sobre esa base, sobre el sacerdocio levítico, recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad hubiera habido de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, hablando de Yahshua, y no un sacerdote designado según el orden de Aarón? Por este motivo, amado, Yahshua fue ofrecido levantado de los muertos, para que por medio de él los llamados y escogidos obtuviesen la vida eterna en el Espíritu. El renuevo, Shiloh, también llamado así en la Escritura, apareció en el primer siglo. Ese es el mediador del nuevo pacto.
En el primer siglo apareció el mediador del nuevo pacto. Y empezó a meter a su gente en la eclesía, en el cuerpo, en el rebaño suyo, estando todavía la tribu de Judá bajo el antiguo pacto. Por lo cual, por 40 años a partir de la muerte de Yahshua, ambos pactos operaron simultáneamente. Repetimos, desde el año 30 al año 70 AD estaban ambos pactos en función simultánea y podían haber seguido más tiempo si el templo les hubiera sido dejado a los judíos del antiguo pacto, pero les fue quitado para que no pudieran continuar, porque la base del antiguo pacto era la ley que requería de sacrificios diarios en un templo de piedra que no tenían. Entonces Yahshua le dijo, cuando Yahshua ordenó que Tito les quitara el templo, pese a las renuencias del propio Tito, que no quería que lo quemaran, Yahweh había dicho por medio de su hijo, no quedará piedra sobre piedra de este templo, y eso fue lo que se cumplió. Las palabras de Yahshua por medio de su padre fue lo que se cumplió, aunque Tito no quería eso y trató de preservar el templo. Pero Yahweh dijo, les voy a hacer imposible que puedan continuar en el antiguo pacto. No se los voy a seguir, ya les di 40 años para que lo pensaran. En el año 70 les voy a quitar el templo para que no puedan seguir ofreciendo sacrificios y no tengan sacerdocio. Y esa es la base del antiguo pacto. Ahora no pueden cumplir con los requisitos más importantes del antiguo pacto, que tienen que ver con la purificación de ellos mismos y de sus sacerdotes. Y van a tener que darse cuenta que el único que puede ser puro ahora es Yahshua, pero tiene que estar en su nuevo pacto y aceptar su sacrificio que fue perpetuo y de una vez y por todas. Ese sacrificio es el que hace perfectos a los hombres en sus conciencias, no los sacrificios diarios de animales. Lucas relató lo que presenció y lo que le comentaron los apóstoles Pedro, Juan, Jacobo y otros acerca de aquel tiempo transicional en el cual todavía se seguían ofreciendo animales a pesar de que el Cordero Yahshua ya había sido ofrecido. Hebreos 9:9, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, escribe Lucas, según el cual aún se presentan ofrendas y sacrificios, refiriéndose en el templo, porque cuando él escribió Hebreos estaba el templo, fue antes del año 70, todavía estaba el templo de piedra, y él dice, Lucas, esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual todavía se presentan ofrendas y sacrificios en ese templo que está ahí. Ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese tipo de adoración. Eso, los animalitos se mueren y tú te quedas igualito, de pecaminoso igualito, porque lo que estás es haciendo un vicio. Señor judío inconvertido a Yahshua. Tenían vicio, Yahshua les quitó el templo, Yahshua les quitó las ovejitas, el sacerdocio, les quitó el vicio que tenían de estar matando ovejitas, como pretexto de que podemos seguir pecando, porque a fin de cuentas mañana por la mañana se ofrece otra ovejita, y si peco después por el mediodía por la tarde, el sacrificio vespertino, otra ovejita, y la matanza de ovejitas hubiera continuado por toda la eternidad, y los hombres igualitos, pues pecamos, y que nos ofrezcan una ovejita por de aquí a un ratito y ya quedamos limpios. ¿Ven? Y Yahshua no es así, porque Yahshua no es una ovejita de por ahí de un rebaño, no es una ovejita animal, es el Hijo de Yahweh. Y uno dice que el que murió por mí esta vez no fue una ovejita, fue el Hijo del Creador de todo el universo. Aquí hay una diferencia abismal en significado, en poder. Ciertamente el que cree en él no será defraudado, querido Cristo. Él purifica como él es jabón de lavanderos, él es lejía, él es el mejor quitamanchas que hay. Y los judíos no les gusta oír esto, pero sin templo hace 2000 años, sin un sacrificio que ellos hayan hecho a su favor, y necesitaban por lo menos 2 diarios, sin un sacrificio, y como quiera esos 2 sacrificios diarios no hacían perfectos a los judíos. Miren cómo mandaron a matar a Yahshua.
Miren cómo desde Babilonia, cuando reconstruyeron el templo, empezaron a hacer sacrificios hasta que mataron a Yahshua y terminaron matando a Yahshua. Los sacrificios animales no ayudaban en nada a nadie, queridos corderitos. Segunda de Corintios 3:18. Nosotros todos con el rostro descubierto, sin el velo. ¿Vieron lo que escribe Pablo? Muy consciente. Los que no están en Yahshua, cuando leen el Tanakh, tienen un velo puesto que no pueden ver a Yahshua, como el cordero pascual que se comieron los israelitas cuando salieron de Egipto. Ni eso pueden ver ellos, queridos siervos, los que no creen en él. ¿Dónde está Yahshua en Éxodo? ¿Dónde? Preguntan los judíos inconvertidos, preguntan los alcahuetes de rabino, que son incrédulos en Yahshua, son incrédulos, sí, vamos a ver. Son como gentiles. Los gentiles preguntan lo mismo. Jesús, que dónde está y que la ovejita, que a mí, que me importa, los sacrificios, los templos, hay nada. Nada, yo estoy en Yahshuita y abolió la ley y soy igual que los judíos. Igual que los judíos cuando tienen las ovejitas. Yo soy judío, tengo el templo, tengo las ovejitas, pero te lo quitaron. Y yo soy judío y estoy en el pacto y todavía y somos la primogenitura y somos lo más lindo que hay aquí en la tierra como nación. Si te conviertes como Juan, como Pedro, como Jacobo, como Pablo, que eran judíos y se convirtieron. Si no, no. Si entras en el nuevo pacto, sí heredas, sí reinas con Yahshua. Si no, no, señor judío. Y señor gentil también, de la iglesia grecorromana, del sector que sea, de la secta que sea. Nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo el esplendor del amo, estamos, oigan bien, estamos siendo transformados poco a poco. Estamos siendo hechos, transformados en la misma imagen suya, en la misma imagen de Yahshua, en la misma imagen de esplendor en esplendor, como por etapas, como subiendo los peldaños de una escalera. Vamos de esplendor, en otro sitio dice, de triunfo en triunfo vamos subiendo, escalando. Estamos siendo transformados en la misma imagen de esplendor en esplendor, como por el espíritu del amo, porque tenemos el espíritu dentro o nos está guiando externamente a través de cualquiera de sus discípulos, apóstoles, y la palabra de verdad que tenemos escrita, que está escrita por el espíritu, y es espiritual para los que creen en ella. Yahshua es el Mashiach, hijo. Yahshua es el renuevo. Él es el cordero perpetuo. Él es el mediador. Él es el pastor. Él es el primogénito de la nueva creación. Él es el heredero. Él es el juez y el rey de reyes. Y por medio de él se cumplen todas las promesas a Noé, a Abraham, Jacob, al descendiente David, a los Kadoshim de esta era, a israelitas caídos y a gentiles durante el milenio que se levanten, y a los animales, y a la tierra, a las aguas y los cielos que también van a ser hechas nuevas, y hay promesa de eso. Cuando culmine el séptimo milenio, queridos siervos, todo se habrá realizado con la participación del Israel espiritual gobernante y los santos ángeles de Yahweh. Qué maravilla, ¿verdad? Que sí, queridos siervos. Qué maravilla, como decimos. Bueno, vamos a seguir ya la última parte en breve, queridos siervos. Con el favor de Yahweh, para su honra y crédito, aquí estamos para servirles. Shalom, shalom.